Vamos a conversar con el doctor Daniel Pontón. Él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Además es máster en política pública y experto en temas que tienen que ver con seguridad. Con él vamos a empezar esta entrevista. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Un saludo ¿Cómo cordial. está? Doctor, es difícil evaluar en un mes. Bueno, ya tiene un mes el presidente, ¿no? Sí. En un mes el gobierno del presidente de la República. Pero no sé si en ese mes ya se puede ver algunos atisbos del funcionamiento o no del llamado Plan Fénix. Dígame si usted, como un experto en seguridad, conoce el Plan Fénix, considera que se está cumpliendo sus etapas o cuál mismo es su visión, ¿no? Bueno, gran pregunta. O sea, no se puede conocer algo que no se ha publicado, ¿no? Yo creo que si hay algo de continuidad entre el gobierno anterior y este, es que los planes que se dicen tener se los esconde bajo llave y se dice, bueno, que por cuestiones de seguridad y reserva, etcétera, no se puede difundir. Yo no, personalmente creo que la política pública, ya que me dijo que soy un experto, se caracteriza por justamente publicitar las acciones. ¿Un plan? ¿Qué consiste un plan? Un plan consiste básicamente en objetivos, estrategias y en metas, ¿no? Eso es lo que dice un plan, más, menos, cosas, eso es plan, ¿no? Y eso tiene que estar plasmado en un documento que nos diga hacia eso va, las acciones del gobierno. Y eso es lo que uno ve ejecutado, uno tiene para saber si se ha logrado o no lo que se ha propuesto. Él te ha dado una serie de... Él le ha dicho que desde su discurso presidencial, desde el plan de gobierno y las acciones que ha tomado, ya se puede ver atisbos o algunas cuestiones que tienen que ver con su plan Fénix. No obstante, cuando uno se parte de esa premisa, uno tiene el problema ahí que uno puede decir, bueno, todo lo bueno parte del plan Fénix, pero también todo lo malo. Si usted no raya la cancha de entrada, es muy complicado que después en el futuro uno la pueda rayar, porque ya lastimosamente la cuestión va cambiando de forma y las dinámicas de gobierno van tomando otro tipo de tinte, ¿no? Entonces, yo creo que es un error no haber puesto de entrada un plan, así sea con errores, mientras eso debe ser plasmado. Pero entiendo que no lo tenían, y eso creo que hubiera sido preferible que se diga que están construyéndolo y que, como se dijo un momento, a finales de año, el año pasado, o sea, ya ahorita, ya lo hubiéramos tenido. Pero yo entiendo que, ojalá, en los próximos días o semanas nos presenten algo, ¿no? Claro, es decir, el problema del llamado Plan Fénix, más allá de que no se conoce como usted lo manifiesta, es que tampoco se lo puede medir, pues, ¿no? No es medible. O sea, yo creo que un plan tiene que tener metas concretas. ¿Sí? Él haya dicho que pretendía, yo lo escuché en un discurso, decir que él quiere metas más concretas. Ya. Y la meta más concreta, en el caso del Ecuador, son la reducción del escalofriante tasa de homicidios que se tiene ahorita en este país. Los delitos que son primos hermanos de este problema, que son las extorsiones y los secuestros, que han crecido de una forma desmesurada. Eso hay que atacar de una forma drástica, común. Cuando usted tiene fiebre, los médicos lo primero que ataca es la fiebre y después, bueno, va a las causas de esa fiebre. Pero eso es lo que se debe poner en tapete. El presidente ya anticipados a eso ha planteado ya algunas metas, algunas, digamos, conquistas de reducciones en ciertas zonas del país. Personalmente creo que está anticipando porque ahí sí obviamente el cortoplacismo opera. Y por lo general demuestra que detrás de eso hay una mirada más que estratégica, una mirada táctica, ¿no? Porque lastimosamente la policía el Ecuador opera con una mirada táctica, que es básicamente evaluar las cosas entre semana y semana, que es parte de su trabajo diario, pero eso obviamente no puede estar interpretado en la lógica de un gobierno. ¿Qué quiere decir con eso? Porque un gobierno tiene que trazar la cancha en el mediano y largo plazo, ¿sí? Y lastimosamente este año el país cerró con una tasa, algunos dicen que más de 45 por cada 100.000 habitantes, y yo creo que haya habido una mejora sustancial a nivel general del país. Ahora, ¿cuál yo creo que debe ser la salida de eso? ¿O creo que hay que atacar la casa estructural? Yo creo que el problema del Ecuador
no es un problema netamente policial, creo que es un problema que tiene que ver con un problema de impunidad, ¿sí? A la economía ilícita digamos, de la extorsión, del secuestro, tiene que ser atacada con impunidad por el tema de la impunidad, porque lastimosamente ellos se valen del miedo, del temor de la gente para perpetrar lo que se hace, y si no se ataca la causa estructural que es la impunidad, no se va a lograr. Entonces usted tiene que atacar a eso. Yo veo que la consulta popular, por ejemplo, se está planteando preguntas, busca de alguna otra forma en el marco jurídico atacar de cierta manera eso, pero obviamente se necesitan acciones mucho más concretas. En el ámbito, por ejemplo, a mí me sorprende, por ejemplo, que aquí no se tope la fiscalía, ¿no? Aquí creo que en el caso del Ecuador, la señora fiscal nos debe una explicación bastante profunda de lo que está pasando. La fiscalía es la dueña de la investigación criminal. Ellos son los que por competencia legal, constitucional, son los responsables de eso. Y los más de 7.800 crímenes que han habido este año, ellos se deben dar una cuenta de por lo menos de cuál es el estado a nivel, digamos, de la fiscalía que se tiene respecto a eso, ¿no? Porque ahí es donde se empieza realmente a dilucidar y a resolver esos temas. Y veo que la fiscalía está mirando para otro lado. Entonces, yo creo que, y si a la fiscalía le hace falta gente, le hace falta fortalecerla, pues hay que trabajar en ello, ¿no? Pero hay que tener un trabajo conjunto. Pero eso es lo que se quiere ver en el plan Fénix, ¿no? Entonces, personalmente no se puede evaluar nada, ¿no? Claro. Doctor, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con el endurecimiento de las penas que se está planteando en la consulta popular, si es que se quiere de alguna manera respaldar el trabajo de las autoridades? Sí, estoy de acuerdo. No es que yo sea que crea en el populismo, ya le va a decir populismo penal, ya van a ver lo que viene. Yo creo que yo parto que este país necesita reformar su legislación penal, porque lastimosamente lo que se tiene no se alcanza, y en este país ha crecido de una forma dramática ciertos delitos que son intolerables, y con los tipos de penas que se tiene es muy complicado de trabajar, ¿no? Yo creo que necesita una reforma integral, no solamente a nivel de código penal, etcétera, sino a través de reformas institucionales profundas, ¿no? Pero sí, yo necesito, lo que no estoy muy seguro es que se necesita una consulta popular para eso, ¿no? Porque yo tengo entendido que lo que se está proponiendo, muchas de las preguntas, son reformas al Código Penal, y teniendo en cuenta que ahorita el presidente tiene una amplia ventaja en la Asamblea, una mayoría que se ha conformado, que ha pasado leyes importantes, se podría haber logrado algo interesante respecto a eso, sin gastarse tantos recursos en una consulta popular, etcétera. Pero bueno, es la vía que se ha recogido, vamos a ver qué dice la Corte Constitucional. Claro. Doctor, la construcción de 2 cárceles de alta seguridad, como ha propuesto el presidente de la República, ¿ayuda en alguna medida a mejorar esos estándares de, valga la redundancia, seguridad en el país? Sí, estratégicamente sí, las cárceles necesitan ser topadas. Yo creo que es el problema el principio del problema, ¿no? Ahora mucha gente va a decir, bueno, el problema está antes, vámonos al 2009, etcétera. Bueno, personalmente creo que el problema de la inseguridad de este país empezó por el sistema carcelario, y después eso, lastimosamente, con una especie de virus irradió en el resto de la sociedad, y eso se anticipó en su momento, y lo que estamos pagando es la inacción del gobierno, ¿no? De los gobiernos que han pasado en ese tema. Y claro, usted para trabajar en eso necesita atacar las causas del problema. Ahora, el tema de máxima seguridad se impone como una medida bastante, digamos, llamativa, ¿no? Porque la gente lo que quiere es esta idea del control estricto de las cárceles, etcétera. Pero y en ese sentido, el presidente no va a estar promoviendo crear centros o cárceles de máxima seguridad. Un poco lo que he podido ver es que atacan a un grupo poblacional menor de las cárceles, ¿no? En este caso son líderes carcelarios de estas bandas carcelarias, que pueden ser 100, 200 personas. Pero lastimosamente yo creo que ahí hay un diagnóstico un poco errado, ¿sí? Porque yo he partido de la lógica de las cárceles que son ecosistemas criminales. Y esto quiere decir que independientemente de las personas, las cárceles ya empiezan así a producir una especie de economía mafiosa. Entonces lo que me preocupa es que estas
nuevas infraestructuras, apunta ciertamente a focalizarse en un grupo muy marginal de población y no al grueso de la población penitenciaria que tiene el país, que necesita ser mirada de una manera integral con reformas muy profundas y no solamente a nivel de infraestructura, sino a nivel de la gestión del sistema penitenciario. Entonces yo creo que espero que detrás de esto venga una serie de reformas que se necesita el sistema carcelario, pero inicialmente, obviamente, se necesita establecer acciones concretas respecto a tener las cárceles, por ejemplo, mejor controladas, y que por lo menos las órdenes de la criminalidad en el país, los atroces actos de criminalidad no salgan ordenados desde las cárceles como especie de centros de operaciones del crimen, ¿no? Doctor, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo. Doctor, le quería hacer una consulta. Ayer se anuncia que el secretario de Administración asumiría temporalmente la Secretaría de Seguridad. En horas de la noche se conoce que se lo nombra, que era para eliminar esa secretaría. Como lo dije al principio del programa, le doy la razón a Novoa. Eso fue un juguete que se le creó a Diego Ordóñez en el gobierno pasado para que no se quedara sin chamba. El tema es que no ha dado los resultados que uno esperaba de una Secretaría de Seguridad. Más allá de los nombres de quién está a cargo, ¿era necesario mantener esa Secretaría de Seguridad? Porque ya está recibiendo críticas que en un momento donde necesitamos seguridad se elimina una secretaría. Ya hay ciertas críticas. 1 y 2. ¿Le parece correcto que aún se mantenga unidos el Ministerio de Gobierno con el Ministerio del Interior, o sigue con ese debate de, a ver, el que se encarga de la seguridad es uno, el que se encarga de la política, del día a día de la política, ir a negociar a la Asamblea, ir a negociar con la CONAIE, ir a negociar con la FENOCIN, tiene que ser otro? A ver, el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue tan intrascendente que no va a marcar ninguna diferencia. Eliminarla creo que no va a causar ningún cambio radical en el país, ¿no? Ahora, uno piensa en instituciones de largo plazo, en capacidades, fortalecimiento del Estado, y bueno, la Secretaría de Seguridad Pública fue una instancia, un nombre distinto, ¿no?, que reemplazó en su momento al Ministerio Coordinador de Seguridad. Y el Ministerio Coordinador de Seguridad fue una figura que fue pensada en función de la figura de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que hablaba de esta instancia de coordinación. ¿Sí? ¿Quién va a asumir esa competencia? Pregúntele al señor presidente. ¿Quién lo va a hacer? Posiblemente vuelva otra vez a Fuerzas Armadas, como fue la época de Moreno. Y el diagnóstico en su momento es que se perdió la coordinación, etcétera, y bla, bla, bla. Se creó la Secretaría de Seguridad Pública, que fue totalmente trascendente. ¿Por qué? Porque sus visiones están en la ley. Las visiones de la ley era crear el plan. ¿Cuál es el plan? Nunca hubo, por lo tanto no sirve. Así de simple. Y claro, entonces, pero eventualmente uno debe pensar en política pública. Se debe crear una etapa, una instancia que le permita al Estado tener el plan y fijar las metas y los objetivos de la política pública. Entonces alguien tiene que hacerlo. ¿Cómo lo haga? Eso es trascendente. Eso es la plastilina del gobierno. O sea, el molde uno lo cambia aquí, lo pone allá. Lastimosamente en este gobierno los presidentes son bastante ligeros en eso. Yo creo que el problema enorme de Moreno en su momento fue del diagnóstico que para el partido Moreno generó enormes prejuicios en su gestión, de la gestión de la seguridad a futuro. Porque, por ejemplo, cuando desbarató el Ministerio del Interior y después se dio paso al Ministerio de Gobierno del Interior con Lazo, creo que el trauma de haber desmontado y por que ha querido montar fue complejo, ¿no? Yo, por ejemplo, respecto a la pregunta del Ministerio del Interior, del Ministerio del Gobierno, yo sí estoy de acuerdo que se fusionen, pero no porque no se deba manejar la seguridad como una especie de, digamos, como un nicho especializado. Yo creo que eso debe ser. Lastimosamente, esa división que hizo Lazo fue traumática. El Ministerio del Gobierno fue un ministerio creado en el marco de una crisis donde nunca pudo consolidarse, ni siquiera tienen una sede. Yo vivo en Quito, o sea, usted vaya al Ministerio del Interior, funciona en 3 sedes distintas. El ministro está en el centro histórico, la viceministra estaba en el norte de la ciudad, otra parte estaba en otra parte. O sea, ¿cómo puede usted crear un ministerio así? ¿Sí? Las competencias del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Gobierno no se establecieron claros. Había cosas, por ejemplo, las intendencias, las comisarías seguían dependiendo del Ministerio de Gobierno. O sea, el Ministerio del Interior era una especie de elemento, una especie de telequia que no sirvió para nada. Entonces usted necesitaba corregir ese problema creando un Ministerio de Gobierno. Yo creo que el poder hubiera sido mucho más posible fusionar el Ministerio de Gobierno
volver a fusionar el Ministerio de Gobierno como Ministerio del Interior y crear una Secretaría de la Política, como fue en la época de Correa. Lastimosamente en la época de Lazo se mantuvo el Ministerio de Gobierno con toda la estructura, el monstruo del Ministerio de Gobierno, creó un ministerio chiquito, el Ministerio del Interior, en un marco de una crisis de seguridad enorme. Entonces, enormes problemas de apreciación y concepción del problema que necesitan ser corregidos. Ahorita no se ha resuelto nada, se tienen los dos ministerios con una ministra que responde a las dos caras. Entonces, no sé, ojalá se nombre un Ministerio del Interior, se termine de completar el ciclo de decisión del Ministerio del Interior, o se corrija eso funcionando de nuevo, corregir eso y haciéndolo mucho más funcional para efectos de la seguridad, manejo de la seguridad interna, ¿no? Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Y en el marco de creación de política pública como país, usted acaba de hablar de este tema de la diferenciación entre Ministerio de Interior y Ministerio de Gobierno. Yo, y se lo pregunto a usted, siento que cuando se crea política pública en el Ecuador, falta cerrar el ciclo luego de la ejecución, evaluación. Realmente la política pública que se ha creado, ¿está funcionando? ¿No está funcionando? ¿Hay que hacer correctivos? Esa parte me da la sensación de que no sucede. Dígame usted que es el experto. Y si sucede, ¿cómo podemos nosotros los ciudadanos ver realmente los resultados de creación de política pública? No, para nada. El Estado en seguridad no se hace política. Desde el punto de vista teórico, digamos, técnico de lo que es la política pública no se hace, porque no hay evaluación. Mire con el tema de los cuarteles intermedios. Ojo que yo hice un estudio sobre ese tema, y usted, el tema de los cuarteles, ¿por qué nunca arrancó el tema de los cuarteles intermedios en la época de Lazo? Porque nunca se supo para qué deberían ser creados. Pero eso es falta de diagnóstico. No, claro, es falta de diagnóstico, pero usted para hacer un diagnóstico tiene que evaluar. Entonces partieron del tema que el modelo de desconcentración con orientación comunitaria, que es ese modelo de VCs y UPCs, ya estaba en crisis, que la dinámica de seguridad del país es otra. Ok, ¿cuál es el diagnóstico y cuál es la evaluación de ese modelo? Es un modelo, ojo, supremamente costoso y con la cual funciona actualmente la policía. Porque la policía, usted lo ha visto, los policías que hablan de la zona 8, etcétera, todo eso viene de ese modelo de desconcentración. Es el modelo que ellos tienen ya metido en su ADN. Cambiar eso con el cuarteles intermedios fue muy complicado. Y el momento de ejecutar, realmente no se ve la implementación. Pero no ha ejecutado un peso de eso porque no sabe dónde arrancar, no sabe cómo meterlo. Y ahorita el presidente del Novoa, a través de su ministra, vuelve a repetir ese tema. Yo creo que hay que pensarlo muy bien ese tema. Muy bien, porque estamos hablando de cantidades de dinero muy importantes. En su momento se hablaba de 170 millones de dólares, no es una cantidad pequeña, ¿sí? Entonces usted quiere crear un cuartel intermedio en Durán, ¿para qué? ¿Qué va a hacer ese cuartel? O sea, usted crear, es que necesitamos vivienda fiscal, vivienda para los policías, necesitamos cuarteles de entrenamiento, cree vivienda fiscal y cree cuarteles o lugares de entrenamiento, pero para eso necesita un cuartel intermedio, una zona conflictiva. Buena pregunta. Entonces, la política pública lógicas se basa en lo que se llama evidencias, ¿no? Esas evidencias tienen que ser mostradas para efecto, porque la política pública es práctica. Esa practicidad de la política pública tiene que ser evaluada en función de qué funciona y qué no funciona. Ese sentido práctico de este país yo no he visto. Se han guardado mucho con la nostalgia, ojo. Yo creo que lastimosamente, desde la época de Moreno, han primado unas visiones extremadamente nostálgicas que miran el problema de la inseguridad actualmente como un problema de la Guerra Fría. Y eso ha sido, creo que, letal para el país. Y eso estamos cosechándolo ahorita, ¿no? Doctor, usted, si pongamos el escenario en el que tiene la posibilidad de ejecutar o accionar algo, una sola cosa, para empezar a cambiar y ya que la gente sienta que algo está sucediendo a través de la política pública, ¿qué es lo que haría? Yo, atacar el tema de la impunidad. Por ahí ¿Cómo? Eso es cultural. A ver, usted necesita, ¿cuánta plata? El sistema penal en este país, que tiene que ver con el tema de la impunidad, es un sistema que empieza con el trabajo de la policía, la fiscalía y los jueces. Yo creo en el eficientismo penal, ojo, no por eso creo en el populismo penal, yo creo en el eficientismo, yo creo que la justicia debe ser eficiente. Yo creo que el concepto de independencia de la justicia para primar libertinaje de la justicia, hemos visto lo que ha pasado, ¿no? La corrupción, todo eso, por último, esa libertinaje que vive la justicia. Y eso, yo estoy enemigo atroz de eso. Yo creo en el eficientismo. Pero para eso necesita usted pensar en política pública, sobre la justicia. Vale, empecemos. ¿Cuánta plata se ha invertido en la DINASED en el país? Que es la instancia que investiga muertes violentas.
eso. Toda la plata que se ha dado al tema preventivo, se necesitan más policías en el territorio, tal vez sí, o qué diagnóstico no se sabe. 30.000, ¿por qué se enquistó? No, nadie supo. Fue porque se le ocurrió a alguien. Bueno, eso le cuesta al Estado, ojo. Pero ¿cuánta plata de esos, cuántos policías van a hacer? No se sabe. Por lo tanto, el tema de investigación es, ¿por qué el tema del delito, del homicidio ha crecido tanto en este país? ¿Sabe cuánto es el nivel de eficiencia que tiene la DINASED ahorita en resolver muertes violentas? 7%. O sea, que hay un 93% de probabilidad de este país de que si mato a alguien no me cojan, no me metan preso. Con este nivel de impunidad, ¿cómo no esperar que pase lo que pase? Peor cuando el tema del crimen organizado, el tema de las economías ilegales es una especie de moda social, porque también hay que verlo en función de eso. Un chico se compra una gorra, se compra una pistola y empieza a matar y extorsionar gente. Así es, así opera el crimen, ha superado siempre el crimen en la costa. ¿Ya? Entonces, usted en eso le viene un Estado que no entiende cuáles son las señales claras frente a eso, usted tiene lo que estamos cosechando ahorita. Entonces, yo te cara por ahí. Señora fiscal, ¿qué está haciendo en materia de fiscal? Es que me faltan recursos. ¿Cuántos fiscales necesita? ¿Qué necesita usted para que esto sea más eficiente? ¿Ya? Sí, porque sea fiscal se pasa hablando del caso Metástasis, perfecto, muy bien, lindo, perfecto. Pero aquí tenemos un problema de seguridad ciudadana. Estamos hablando de 7.500 crímenes en este país, que son responsabilidades desde el ámbito de la investigación criminal de la Fiscalía, acompañado de un trabajo conjunto con la policía, un trabajo coordinado. El sector de la justicia. Métrica, la métrica del sistema de justicia. ¿Cuántos delitos, cuántos homicidios de este país se resuelven, se juzgan? ¿Ya? Que hay que dar seguimiento a la gente, o sea, que a través de indicadores. Doctor, disculpe la interrupción. Doctor, perdón la interrupción. Es decir, parece también, yo he sostenido aquí muchas veces, que hay que fortalecer los trabajos de inteligencia para poder descubrir, hacer seguimientos, prevenir, fortalecer todas las unidades policiales en materia de inteligencia, en ese campo, ¿o no? A ver, hay tres tipos de inteligencia. Ya. La inteligencia estratégica, que supuestamente debe hacer el CIES, ya, que debe alertar de los grandes, que es más preventiva, y de los grandes temas que son de interés que el Estado debe tomar acción oportuna para evitar que eso pase en el país. Es muy difícil evaluar eso porque a veces también le entra todo y le sale, también es culpable todo, en este caso, ¿no? Y está la inteligencia, la táctica o la operativa, que ese tipo de inteligencia en este país obviamente se tiene que trabajar. Lastimosamente ese tipo de inteligencia también tiene una parte muy marcada en la parte judicial, porque usted hace inteligencia, por ejemplo, para capturar líderes de las bandas criminales, gente peligrosa, etc. Hace ese tipo de inteligencia para evitar infiltraciones. Sí, es necesario, pero es un complemento. Ya. Ese es un subsistema importante de la policía. Pero básicamente la parte estructural es la parte que tiene que ver con el tema de la impunidad, que es el trabajo de la institución del Estado. El sistema penal de este país es disfuncional al tema de la seguridad. Y ni hablar del sistema carcelario, porque cuando estuvimos hablando, el tema carcelario más bien es un problema. Usted una persona la atrapa y lo manda a la penitenciaría. Posiblemente estemos haciéndolo mucho más, exponenciando su peligrosidad, ¿no? Entonces ahí hay que, en esos sentidos sí le doy la razón al presidente Noboa, que hay que tener este penitenciario, ojalá sea mucho más agresiva su acción frente a ese tema. Pero si hay una tasa de impunidad en este país, este problema se va a ir desbordando y vamos a vivir mucho más estas secuelas de incidencia del crimen, ¿no? Ajá, doctor, entonces la consulta popular con sus preguntas ¿aporta al fortalecimiento de política pública en el tema de seguridad o no sería necesario entendiendo las preguntas que están planteadas? A ver, no me puedo anticipar todavía mucho porque recién salió ayer y creo que muchos de los trucos están en los anexos, casi todos remiten anexos y ahí creo que van a salir cosas interesantes. Me gustó un poco lo que habla el tema de armas. Creo que el tema de armas es otro. Usted me preguntaba qué hacer. Creo que el tema de armas es un tema importantísimo en este país. Aquí es sorprendente ver la cantidad de armas que posee este país. Están prohibidas las armas para el uso civil, el porte, tenencia, bueno, prohibido, ahorita ya supuestamente permitido, pero usted ver en circulación de armas de uso militar, etcétera, se apunta a eso. Ojalá eso tenga algún tipo de incidencia importante en el trabajo de las Fuerzas Armadas, la policía en esa materia. En el tema de la reforma penal, en el código estoy de acuerdo. Lo que sí le anticipo, yo creo que gastarse una consulta para eso me parece que es, no sé, creo que eso se lo puede hacer vía reformas al Código Penal. Creo que podría ser mucho más
barato y tal vez más rápido, no sé, ¿no? Claro, doctor Daniel Pontón, gracias. Él es catedrático del Instituto de Altos Estudios Nacionales, nos ha acompañado esta mañana para hablar del tema de seguridad en este país. Que tenga usted un buen día, doctor. Saludos, gracias.